a estudiar lejos, pero aquí en México, ustedes saben, principalmente en Chilangolandia, pues estos círculos familiares se mantienen. Y yo me fui a estudiar a los 17 años y mi mamá, muy preocupada, siempre me estaba pidiendo pruebas de que estuviera estudiando. Y afortunadamente en el laboratorio donde comencé a estudiar, hubo una donación de unas cámaras. En aquel entonces todavía se usaba el rollo en las cámaras fotográficas y el video era un formato que seguramente nadie se acuerda, pero era 8 milímetros y usábamos esas cámaras para hacer ciencia. La fotografía, usábamos unos cuadros, se llaman fotocuadrantes, tomábamos fotos y luego en el laboratorio contábamos lo que se fotografiaba. Y con el video se utilizaba para recorrer distancias y grabar principalmente los peces que vivían ahí y se llaman videotransectos. Eso era a lo que me dedicaba con estas dos cámaras que fueron donadas por el acuario donde ahora trabajo, ahí en California, en San Diego. Y poco a poco me fui corrompiendo yo solo y le fui tomando fotografías a animales que me gustaban y se las llevaba de prueba a mi mamá, ¿no? Llevo 25 años haciendo esa fotografía y he ido cambiando la manera en cómo hago la fotografía, porque siempre digo que no soy fotógrafo, mi cheque siempre ha venido de la ciencia, nunca he tenido, no vendo la fotografía, no vivo de vender mi fotografía y respeto a todos los que viven de esa profesión. Y por lo tanto, lo que pienso que estoy haciendo es la comunicación de la ciencia que hago utilizando la fotografía. Y esto es un poco lo que les quiero contar, porque en esa evolución de lo que ha sido cómo tomo la foto para hacer las historias, me he dado cuenta que por mucha ciencia buena y que incluso que la publiquemos en revistas tan prestigiadas como la revista Science, que es de las que tienen mayor impacto en el campo en el que trabajo, pues nunca esa ciencia, ese artículo científico va a romper, va a llegar o va realmente a permear como las fotografías que he hecho, en particular una que le llamé David y Goliat, que es un pequeño buzo enfrente de un gran cardumen de peces, y es una fotografía que tomé en este sitio que se llama Cabo Pulmo y que ahorita voy a hablar un poco más. Pero ahí es cuando me he dado cuenta que si no comenzamos a hacer más esfuerzos de contar historias que inspiren principalmente a más jóvenes, pues muchas de las cosas que estamos viendo en los mares mexicanos no se van a cambiar. De hecho, la gran pregunta que posiblemente podría utilizarse aquí para la discusión después de esta presentación, esta plática, es una pregunta que cada vez la hago, la expreso más. Es ¿por qué siendo México, teniendo México 2 veces el tamaño del territorio, el continente que tenemos, de la tierra que tenemos, lo tenemos en el mar que tenemos, los 3 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de mares mexicanos? ¿Por qué teniendo esa riqueza tenemos una percepción tan diminuta de lo que son los mares mexicanos? De hecho, de repente cuando hago esta pregunta y pregunto directamente ¿cuál es la riqueza? ¿Dónde está la riqueza de los mares mexicanos? Seguramente, no voy a preguntarles a todos, pero seguramente están pensando en la riqueza de extraerle cosas, ¿no? De la pesca. La pesca es básicamente lo primero que nos viene a la mente. Y la pregunta que estoy haciendo es si esa riqueza
podría ir más allá de extraerle cosas, o en este caso recursos, a los océanos. Estamos batallando, estamos enfrentando muchos problemas con los océanos, y México y los mares mexicanos no son la excepción. Mucha contaminación, principalmente por plásticos, un cambio climático que ustedes ya lo ven, todo el tiempo estamos hablando de este pueblito que hace unos días una tromba lo dejó inundado, y no es más que el reflejo de este cambio climático. Se está calentando el mar, el nivel del mar está subiendo, hay predicciones de 7, 8 metros en los siguientes 100 años, pero incluso ya se está hablando de hasta 20 metros en 50 años. Se está acidificando más el mar, todo este carbono que estamos echando a la atmósfera se está absorbiendo más rápidamente por el mar, y todo el carbonato, el carbonato que está relacionado con este ciclo del carbono está cambiando totalmente, y muchos animales como los corales, las almejas, que utilizan ese elemento para sus cuerpos, pues está desapareciendo, y estamos enfrentando ese problema también. Y otro problema, esos problemas son grandes problemas y tenemos que tener unas discusiones enormes a nivel internacional, pero uno de los problemas que es más importante y que ha venido cada vez lacerando más principalmente las economías costeras es la sobrepesca. Y la sobrepesca, a diferencia de estos otros que les mencioné, creo que puede ser algo que se puede cambiar rápidamente, y es donde tenemos que discutir más constantemente qué está pasando con esa sobrepesca, qué está pasando con las pesquerías que tenemos. Y también involucrando a más gente. Por eso ya tengo casi un año proponiendo algo que cada vez está tomando más fuerza. Ahorita vengo regresando de un viaje desde La Paz, Cabo Pulmo, Los Cabos, Veracruz. Me voy pronto a Yucatán, luego voy a ir por Chiapas, Oaxaca, y voy a regresar aquí a Puerto Vallarta, porque estoy tratando de convocar a un sector que es muy importante, que está relacionado con el mar, el sector de buceo, que en algunos lugares como Puerto Vallarta, Yucatán, Baja California Sur, tiene un impacto económico igual o mayor que la pesca, pero su voz política es de este tamañito con respecto a la voz política que tiene el sector pesquero. Y otra pregunta que tengo es: ¿por qué, siendo un sector tan importante que permea muchas de las economías en muchas ciudades que conozco, nunca ha expresado, o sea, lo expresan, pero no lo expresan a nivel nacional, incluso a nivel público, a nivel que tenga consecuencias importantes, expresado lo que estamos viendo con todos los arrecifes que yo lo he documentado con mis fotografías, se han documentado con la ciencia que hacemos, y ahora estoy tratando de convocar a ese sector para ver si podemos hacer algo a nivel nacional con jóvenes que cambien esta percepción que tenemos de dónde está la riqueza de los mares mexicanos. He trabajado principalmente en el Golfo de California, pero he visitado muchos arrecifes. He publicado la importancia de los servicios ambientales que prestan muchos de estos ecosistemas costeros y marinos, como por ejemplo los manglares. Y aún publicando todos estos valores, por ejemplo, una hectárea de manglar la hemos tasado en $100,000 anuales en servicios ambientales, en servicios pesqueros, en servicios de secuestro de carbono, en servicios de protección de la playa. Una sola hectárea, $100,000 al año.
Y, por ejemplo, el gobierno mexicano hace ya unos años, pero cuando se destruía una hectárea de manglar, había una multa de 10,000 pesos, una sola vez, 10,000 pesos, y cualquier compañía podía cambiar, transformar esa hectárea de manglar en un hotel, en un complejo residencial, en una granja camaronera. Y toda esa valoración la hemos puesto ya en artículos científicos, los hemos difundido, hemos utilizado muchos medios de comunicación, y aún así pues seguimos enfrentando esos cambios enormes, seguimos luchando contra estas grandes intereses que pues a veces le contaba a Maya que pues a veces nos han vendido otra película. También tengo ahorita un trabajo muy fuerte científico y de fotografía. No quiero decir en contra, pero sí para comenzar a discutir más seriamente qué está pasando, por ejemplo, con las pesquerías industriales. Por ejemplo, la pesquería de sardina, en su máximo año de captura, capturaron 800,000 toneladas de sardina. Con esa cantidad podían llenar como 20 estadios. ¿Cuál es el de aquí? El Jalisco. Siempre uso el Estadio Azteca, pero no es el público, ¿verdad? No, 20 estadios Jalisco. Y toda esa cantidad de peces se quema, se reduce para extraer aceite de pescado que se utiliza en las farmacéuticas, porque nos han dicho que el omega 3 lo necesitamos y necesitamos consumirlo, etcétera, etcétera. Y también se reduce para hacer harina de pescado. Y esa harina de pescado se utiliza para hacer lo que se llama purina, y con purina pues ustedes pueden alimentar a su perro, a su gato, a las vacas que comemos, a los pollos. Una vez dando una charla en el Senado y había dueños de barcos sardineros, pues alguien me dijo, y bueno, ¿y de qué te quejas si en lugar de dar sardina, pues estamos dando otras opciones, ¿no? En este caso, puercos o vacas. Y le digo, bueno, el problema es que del 100% que ustedes capturan, cuando se reduce esa biomasa, les queda solamente, se pierde entre el 60 y el 80% de lo que pescan. Entonces, si realmente estuviéramos haciendo bien las cuentas, podríamos, si se va a seguir capturando así, pues podríamos darle de comer a más gente en lugar de estar haciendo esa transformación, que se pierde mucho. Obviamente, si se vendiera la sardina nada más para enlatado, les pagan $50 la tonelada, pero si se vende para las farmacéuticas o para la harina de pescado, les pagan $2,000 la tonelada. Entonces, en el mercado, pues es claro que no hay discusión, pues transformarlo sería mejor, pero en términos ecológicos, en términos de lo que está pasando, en términos de lo que está aparte conectado con el mar, ustedes saben, las sardinas conectan ese microcosmos de microalgas que nadie se puede comer, que ahorita estaba en una entrevista diciendo que esas microalgas producen 2/3 del oxígeno que respiramos. Ahorita lo que estamos respirando viene del mar, ese oxígeno viene del mar, 2/3. Las plantas que ven aquí nada más nos dan 1/3. Pero todas esas microalgas se conectan con el macrocosmos a través de las sardinas. Los delfines, las ballenas, los lobos marinos, los calamares, los tiburones, todo se alimenta de las sardinas. Y ahora los humanos con nuestras pesquerías competimos con todos ellos. Cada vez vemos más animales flacos, más ballenas flacas, menos tiburones, menos otros recursos que están conectados con la sardina. Y ahí está la pregunta, ¿deberíamos de estar utilizando los recursos, los valiosos recursos que tenemos en los mares mexicanos como la sardina de la manera en que lo estamos haciendo? Y esas discusiones no las hemos tenido como país, no las hemos tenido como deberíamos
de estar discutiendo muchos otros problemas. Entonces, hemos estado ya publicando todo esto, pero hace falta más. Y me he dado a la tarea de empezar a trabajar más con comunidades y con autoridades, y obviamente si tengo la oportunidad de venir y platicar con más gente, lo voy a hacer con gusto, porque hay muchas historias en las costas de México, en muchos lugares de México, que a diferencia de todas las noticias malas que recibimos todos los días, yo creo que hay más noticias buenas que deberían de ser escuchadas por más gente, porque hay más gente tratando de hacer cosas mejores y buenas. Y una de ellas es esa comunidad de Cabo Pulmo, que en 1999 yo, junto con otro grupo, fuimos a hacer un estudio de qué había en ese arrecife. Y ese arrecife o ese poblado, los pescadores decidieron dejar sus redes y pedirle al gobierno mexicano que pusiera un parque nacional. Eso fue en 1995. Y el gobierno puso el parque, pero pues ya, se olvidó de la gente ahí. Los pobladores se organizaron, eran pescadores, decidieron no pescar en todo el sitio. Y lo han hecho así desde entonces, ya son 22 años. En 1999, cuando yo fui por primera vez, era un arrecife o eran arrecifes que estaban igual de amolados que otros que había en el Golfo de California. Y me fui un poco desilusionado a Estados Unidos a hacer mi doctorado porque propusimos proteger muchos sitios y nadie nos escuchó. Pero en 2005 alguien me dijo, oye, ¿has ido a Cabo Pulmo? Porque hay unos peces enormes. Y le dije, pues fui hace como 6, 7 años, pero lo que me cuentas no era lo que me dices, ¿no? Y decidí dar un paseo por ahí en 2005, 10 años después de que ya se había protegido el sitio, y efectivamente las especies que se habían sobrepescado por muchas décadas ya estaban regresando. Había unos peces, me tocó ver uno como de 2,5 metros, es una cabrilla, una baya se llama, después de los tiburones, son los grandes depredadores de los arrecifes. Y me quedé asombrado de lo que vi y me puse a trabajar con la comunidad para recaudar fondos y volver a hacer un estudio para comparar el cambio que había sucedido de 1999, que habíamos censado, a esas fechas. Nos tardamos 4 años en recaudar los fondos, pero coincidió con una década después. Hicimos un estudio en 2009 y mostramos que el sitio se había recuperado en 500%, casi en 500%. ¿En qué? En algo que le llamamos biomasa, que básicamente son los kilos de peces que ustedes pueden ver debajo del agua, que se traduce en cuántos animales y de qué tamaño son. Y en Cabo Pulmo, en 2009, vimos tiburones, vimos estas cabrillas enormes, vimos animales que han desaparecido, que han sido extirpados, y no extintos, extirpados de muchos arrecifes. Y cuando publicamos este artículo en 2011, pues todos se quedaron fascinados que un área tan pequeñita como Cabo Pulmo, que son 7,000 hectáreas, se pudiera recuperar de esa manera en 10 años. Solamente con la decisión de un poblado, de un pueblo de 100 personas que decidió dejar de pescar. 22 años después es una comunidad que recibe más ingresos por turismo, por buceo, que ninguna, en términos de per cápita, que ningún área en México. Y todos dirán, pero entonces ahora ya se volvieron turistas. No, siguen pescando, pero afuera del área. Entonces, lo único que decidieron fue, vamos a dejar el arrecife sin pescar y pesquemos fuera de donde está ese arrecife. Todo esto ha generado un cambio en muchos lugares. Es un ejemplo que se ha reconocido a nivel internacional. Cada vez más y más
buzos de muchas partes del mundo vienen ahí por la fama que ya tiene Cabo Pulmo. Como les dije, hace 2 semanas estaba buceando en Cabo Pulmo con 2 tiburones, bueno, eran 4, pero 2 de ellos eran tiburones toro, jugando aquí con nosotros, no jugando, pero al menos muy curiosos. No se les da de comer nada. Hay otros sitios en México como Playa del Carmen que se alimenta, se atrae a estos tiburones. Hay muchos países que han generado un turismo de buceo con tiburón utilizando estas técnicas. Pero en Cabo Pulmo ustedes pueden ver tiburones sin cebo, ¿no? Lo que se llama cebo. Y eso es debido a la recuperación del área. Y yo antes decía, bueno, si podemos comunicar lo que pasó en Cabo Pulmo y lo contrastamos con todo lo que les acabo de decir de los problemas que están sucediendo en los mares mexicanos, seguramente vamos a inspirar a más gente y vamos a inspirar a más comunidades a que hagan esa transformación. Y la verdad, ya van varios años, ya son casi 7 años, ¿no?, pensando que eso va a suceder. Es muy difícil, hay muchas cosas, la política, cuestiones económicas, cuestiones de liderazgo. Y una de las cosas que he ido aprendiendo, pues es que tenemos la ciencia, tenemos la manera de comunicar esa ciencia, pero también tenemos que participar como científicos en otras arenas que a veces no sabemos cómo hacerle, pero bueno, se aprende. Y pienso que tengo que llevar todo esto, tenemos que llevar todo esto a otras arenas, y lo primero que hicimos fue empezar a hacer esa comunicación de Cabo Pulmo, pero tratar de inspirar a la sociedad mexicana, a las autoridades, de que otras áreas se podrían preservar y podrían generar estos grandes beneficios de la misma manera. En 2016 me involucré más con National Geographic. Yo estoy trabajando desde el 2009 con la sociedad, no es ni con la revista ni con el canal, sino con la sociedad, haciendo investigación, y con un proyecto que se llama Mares Prístinos de National Geographic impulsamos la creación del área protegida más grande de Norteamérica. Esto lo hicimos en 2016, que fue, o que es, el archipiélago de Revillagigedo. Son 4 islas, 400 millas fuera de la península de Baja California Sur, pertenecen a Colima. A Colima son 700 millas, son 4 islas volcánicas y tienen la población o la diversidad de tiburones más grande del Pacífico. Y lo muestramos, lo medimos, entregamos un reporte así de grande a las autoridades y empezamos a trabajar con muchos, incluyendo artistas, a que nos apoyaran a mandar este mensaje de que México, ahora que todavía esa área está casi prístina, debería de protegerla. En nuestras estimaciones también dijimos que el único conflicto que podría ser el más importante sería con la pesquería de atún, que ahora no tengo muchos amigos dentro de la pesquería de atún, pero nuestras estimaciones mostraban que solamente el 3% de la pesca de atún se iba a afectar ahorita, pero como sucedió en las Islas Galápagos, una vez que los atunes se recuperaran, iban a empezarse a exportar de estas islas. Y ahora, por ejemplo, en las Islas Galápagos, la pesquería de atún es la que no quiere quitar la reserva marina, porque ellos pescan más atún en los límites de esta área protegida que lo que pescaban antes de que existiera el área protegida. Pues fue un encontronazo muy fuerte. Afortunadamente se alinearon todos los astros, políticos, artistas, la sociedad, la ciencia, y bueno, y el gobierno pasado, que necesitaba de muchas noticias buenas, y entonces declararon el área 147,000 kilómetros cuadrados sin pesca.
Y eso le dio a México, imagínense, antes de Revillagigedo, antes de noviembre del 2017, México tenía 0.3% de los 3 millones de kilómetros cuadrados con áreas donde no se pudiera pescar. Revillagigedo, con estos 147,000 kilómetros, dio 4.7% de área sin pesca para los mares mexicanos. Es decir, ahorita tenemos 5% donde el mar de México no se pesca, lo debemos de dejar así para que se mantenga intacto, pero a nivel mundial y a nivel científico se ha dicho que para tener mares funcionales, océanos funcionales, y para no acabarnos lo que tenemos en este planeta, deberíamos de dejar 10% de los mares o de los océanos. La meta se puso para el 2020. Y la siguiente meta que dice la ciencia que hay que tener para tener océanos funcionales es 30% de los océanos sin extracción para 2030. Entonces, estamos a 2019, tenemos 5%, tenemos un año para cumplir la primera meta y son 5% más. Y tenemos 11 años para cumplir la segunda meta, son 25% más. Y obviamente regreso a esa pregunta que les decía al principio, si la percepción que tenemos como sociedad mexicana, como país, es así de chiquita, ¿cómo va a ser posible que podamos lograr la meta para el año que viene o para el 2030? Y por eso creo que ahorita es el momento que hay que comenzar a dar un cambio de percepción en toda la sociedad. Ustedes que aunque no viven aquí cerca del mar, no están tan lejos como otros, pero no viven en el mar, todos tenemos que entender que nuestra vida está conectada con el mar. Ya les dije, el oxígeno que están respirando ahorita viene del mar. Si comieron pollo, seguramente comieron sardina. Todos estos, el mar controla el clima. Todo lo que están viendo aquí, de clima, lo controla el mar. Y si se sigue calentando, pues imagínense lo que va a pasar. No quiero, siempre digo esto de dejemos el pesimismo para mejores tiempos, pero sí es importante que ya entendamos, empecemos a cambiar la percepción que tenemos de los mares mexicanos. Y al menos de mi parte, quiero convocar a 1 millón de buzos. Por eso por aquí ahorita me presentaron a alguien que tiene varios negocios de buceo. Estoy convocando a 1 millón de buzos para que me ayuden a repetir el experimento que se hizo en Cabo Pulmo hace 22 años. De nuevo, yo pensaba que iba a inspirar a otras comunidades. Tal vez lo hice o lo estoy haciendo, pero como el cambio se necesita más rápido, ahora me estoy subiendo yo a la historia. Y entonces lo que quiero hacer es, primero, tener un atlas de buceo. Imagínense, los que están en la pesca, México tiene un documento que se llama la Carta Nacional Pesquera. Entonces, cuando yo estoy en discusiones con el sector pesquero, pues ellos orgullosamente sacan la Carta Nacional Pesquera, porque son nuestras pesquerías, ¿no? A ver, díganme, ¿quién ha visto un atlas de buceo de México? Entonces, ¿cómo nos vamos a enorgullecer de los sitios de buceo que tenemos, sitios que generan más dinero en algunos lados que la pesca, si ni siquiera tenemos ese atlas de buceo? Entonces, estamos haciendo el atlas, lo vamos a presentar pronto, pero después lo que quiero es convocar ese millón de buzos para que en todos esos sitios podamos repetir la historia de Cabo Pulmo. No sé si se vaya a dar, no sé si vaya a ser suficientemente exitoso para inspirar a ese millón de buzos y a todos ustedes, pero creo que en los momentos en los que estamos tenemos que cambiar la historia, tenemos que cambiar la narrativa que hemos tenido, si es que realmente queremos, si no tener un borrón y cuenta nueva, al menos tener otro lado
de la historia, que también puede ser apasionante, y todo lo vamos a hacer con ciencia y con fotografía. Yo creo que hasta ahí lo dejo y creo que podamos tener mucha interacción sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Nos tomamos 5 minutos de pausa y retomamos con preguntas suyas. Les recuerdo que hicimos estas postales que cada sesión tiene la posibilidad de irse coleccionando para formar un póster que conmemora los 15 años del café. Aquí hay un bonche y hay otro bonche para los que quieran tomarlos. En 5 minutos retomamos. ¿Cómo se nos...? Digo, para que luego te los presento. Al inicio pasé de largo el comentar que todas nuestras sesiones se transmiten en streaming a través del canal de YouTube del ITESO. Entonces, bueno, y darle la bienvenida a todos los que nos están viendo desde esa plataforma. Estos videos siempre están en nuestra página web, posterior a las charlas, por si luego quieren compartirlo, por si quieren volver a escuchar o alguna otra de las sesiones. Y eso, junto con poder tener un orden a la hora de preguntar, implica que todas las preguntas las hagamos a micrófono. Brenda, mi compañera, está ahí con ellos, entonces ella va a llevar el orden, entonces es cuestión de ir levantando las manos y iremos pregunta-respuesta hasta las 9:30. Octavio, nos contaste tu experiencia en Cabo Pulmo. ¿Qué otras experiencias en el resto de los mares mexicanos nos puedes platicar? ¿Qué maravillas te atraen o te han atraído en los mares mexicanos? ¿Qué te ha gustado de los mares mexicanos? No, es muy buena pregunta porque cuando doy esta presentación o cuando hablo sobre esto, voy seleccionando esos ejemplos. El primero que me viene a la mente es una pequeña islita que se llama la Isla Concepción, en la reserva de la biosfera La Encrucijada, en Chiapas. La reserva es un estero muy grande y la cualidad, la característica de esa reserva es que tiene los manglares más altos posiblemente de Centroamérica, manglares que pueden llegar a medir 40 metros de altura. Y es una gran extensión, pero como muchos lugares, como lo que comentaba de lo que está pasando con manglares, han estado siendo destruidos, deforestados. Hay una familia ahí en La Encrucijada, que es dueña de esa isla, La Concepción, y que decidieron, en lugar de dar sus tierras a principalmente la industria de palma africana, que es la que está reemplazando los manglares en muchos sitios, Oaxaca y Chiapas. En Indonesia, por ejemplo, la palma africana está devastando los manglares. Esta familia decidió no vender su área, y un compañero, una de los representantes de la familia, es una familia humilde de ahí de Chiapas, pero con mucho orgullo de sus recursos naturales. Entonces Humberto G empezó a reunir a su tío, a todos, y decirles que en lugar de transformar su isla, deberían de conservar los manglares, conservar todas las especies y empezar a traer a gente que observara pues las riquezas que tienen ahí, las bellezas. Y de nuevo, muy poco, no sabían cómo anunciarse. Entonces fuimos ahí. También lo que han estado haciendo es que cuando nacen los cocodrilos,
Los cocodrilos tienen la misma importancia para los esteros que los tiburones para los arrecifes. Y ambos los hemos traqueteado, los hemos sobrepescado, los hemos sobrematado. Entonces lo que empezaron a hacer ellos es agarraban los chiquititos de cocodrilos que cuando nacen tienen muchísimos depredadores, todos se los comen, ya cuando son grandes nadie se mete con ellos, pero entonces los recogen, los cuidan por un tiempo y luego los liberan. Y así han recuperado la población de cocodrilos de ahí del estero y han desencadenado toda una recuperación. Ahora se pueden ver muchísimos mamíferos que son depredados por los cocodrilos, como cuatís, incluso hasta el mono araña, los armadillos, los osos hormigueros, una infinidad, y la diversidad de aves es increíble. Y cada vez publicamos esa historia en México Desconocido, y ahora cada vez más fotógrafos, principalmente de naturaleza, van ahí. La familia pues construyó una recámara, todo muy rústico. La cocina, pues la cocina muy buena, las tías cocinan, y pues poco a poco han ido haciendo eso. Obviamente es un pequeño lugar comparado con todo lo que se está transformando de palma africana. Otro ejemplo que me viene a la mente es en Nayarit, en la boca de uno de los últimos ríos represados en México, que es otra historia, pero bueno. Hemos represado casi todos los ríos en México, pero este que no está represado, que nace en Durango, pasa por Zacatecas, pasa por Sinaloa y llega a Nayarit. En la boca de ese río está una comunidad que se llama Boca de Camichín, que tiene una de las acuaculturas o acuacultura más sustentable de ostiones en todo México, y solamente lo único que tienen que hacer es sembrar la semilla del ostión antes de la temporada de lluvias, esperar que el río corra desde Durango, lleve todos los nutrientes, y a final de la temporada de lluvias tienen unos ostiones de este tamaño y son riquísimos. Es la acuacultura más sustentable que he visto. Cortan algunos, bueno, tienen estos cultivos sobre árboles de manglares, pero la tala de manglares es casi nada, pero de ahí en fuera todo está sustentado con los nutrientes que vienen del río, y esa comunidad fue una de las que se opuso fuertemente a la construcción de la presa Las Cruces, que no solamente iba a dañar toda la boca del río, sino que iba a inundar 12 pueblos y 12 sitios sagrados de los huicholes, y todos en conjunto pues trabajaron muchos años. Fue una lucha tremenda, pero se acaba de cancelar de por vida ese proyecto de Las Cruces, que de nuevo no estoy en contra de las presas, pero de cómo se han usado las presas y la tecnología de las presas, principalmente en lugares donde hay pueblos indígenas, ha sido completamente devastador, ¿no? Y por último, otro ejemplo aquí en Puerto Vallarta, al sur de la Bahía Banderas, está un pueblito que se llama Yelapa. Se conoce por creo que una película extranjera de Hollywood que filmaron por ahí, pero en términos de riqueza natural es un pueblito que cada año llegan una cantidad de mantas gigantes enormes, mucho mayor que las mantas que han hecho famoso este archipiélago que les decía, Revillagigedo, que está 400 millas fuera de la costa, que muy poca gente puede visitar porque cuesta $3,000 ir allá a esas islas por una semana. Y aquí en Yelapa, aquí en Jalisco, tienen un lugar donde se acumulan igual o más cantidad de mantas, y el problema es que son muy asustadizas ahora porque se quedan atrapadas en las redes de los pescadores. Y en un pasado pues incluso había pesca para utilizar las branquias de estas mantas.
supuestamente como remedio en la medicina tradicional asiática. Ya está prohibido pescar las mantas aquí en México, pero pues no está prohibido poner estas redes, y pues se siguen atorando. Vemos cada vez más mantas con redes colgando, mutiladas, de todas esto que pasa. Pero los pescadores de ahí de Yelapa, ellos también dicen, bueno, es que ese recurso, aparte de que no quieren dañar a las mantas, ellos saben que pudiera haber muchísimo turismo si las mantas, incluso una vez que actuaran como actúan allá en Revillagigedo, como nadie las caza, como nadie, no tienen problemas, uno está buceando y llegan 3 o 4 mantas de esas a jugar contigo, es una experiencia enorme. Imagínense un animal de este tamaño. Así pudiera ser en Yelapa. Ellos están trabajando, muchos pescadores han decidido ya no usar las redes, están usando artes más tradicionales, trampas y ganchos para pescar pulpo, pero podría ser, si se le diera más difusión y si se ayudara a esa comunidad a transformarse de esa manera, pudiera dejar más dinero y pudiera ser más ambientalmente amigable con todos estos recursos que tenemos en el mar. Y seguramente así hay historias a lo largo de lo ancho y lo largo de las costas mexicanas. Buenas noches, felicidades por esta conferencia tan interesante y ojalá el proyecto del millón de buzos. Estamos aquí varios apuntados ya. Muy bien. Y bueno, me quedó una duda. Dijiste que este pez cabrilla, dijiste que eran de los grandes depredadores de los arrecifes. ¿Es bueno que haya regresado o entendí mal? ¿O por qué es bueno que haya regresado si es un depredador de arrecifes? Bueno, sí, no, depredador dentro de lo que se llama la red trófica. Y algo que es muy importante y recapitular es que nosotros los ecólogos, los biólogos marinos aprendimos de la biología general, ¿no? de la ecología y biología que se enseñaba para entender sistemas terrestres. Muchos de esos conceptos y muchos de esos hipótesis se fueron aplicadas para estudiar el mar. Y lo que no sabíamos, que ahora ya sabemos claramente, es que funcionan completamente distinto. En el caso de lo que se llaman las redes tróficas, en la Tierra los animales grandes son los herbívoros, ¿no? Muchos de los que, bueno, si les hablara de los herbívoros grandes, pues me dirán gacelas o elks o muchos de estos animales que pastan y que obviamente sus depredadores, como leones o chitas, son los que consumen esos animales. Muchos de estos herbívoros grandes pueden incluso vivir más que los depredadores que tienen, y obviamente ellos son los que consumen todos estos pastos, toda esta energía que viene del sol. En el caso de las redes tróficas del mar, ahí sí se da esto, entre comillas, el grande se come al otro chiquito y así. Y lo que pescamos, lo que explotamos principalmente son los grandes, y lo que explotamos en un principio en el mar pues fueron estos animales enormes, tiburones, peces muy grandes, y que ahora difícilmente muchos jóvenes que se metan a bucear y que se les haga bonito el mar pensarán que, o no se acordarán o no sabrán que naturalmente esos ecosistemas estaban dominados por animales mucho más grandes de los que veíamos ahora. Un tiburón puede vivir, no sé, 50, 70 años, y cuando tú ves la red trófica del mar, la biomasa se acumula en esos grandes animales
tiburones, cabrillas, pargos. Y todo esto chiquitito, los peces perico, por ejemplo, crecen muy rápido y se reproducen muy rápido para mantener toda esa biomasa. No lo vemos porque, pues, bueno, si estuvieras en el agua todo el tiempo verías que estos animales viven, cuando tienes un sistema natural, viven aterrados. Cada día pueden morir porque un tiburón se los vaya a comer o una de estas cabrillas. Y lo que hacen es despertarse para alimentarse y reproducirse. Cuando no están estos tiburones, cuando no están estas cabrillas, pues estos peces dicen, pues como no tengo nadie que me coma, pues puedo ser más flojo y aparte pues puedo ser más gordito porque pues tengo mucho que comer. Y lo malo es que biológicamente un pez perico nunca va a llegar a tener la biomasa de un tiburón o de una cabrilla de estos 2,5 metros. Y esa es la razón por qué la productividad de los océanos ha caído drásticamente. Y lo que es más importante para hacer funcionar la máquina de nuevo como funcionaba es poner a estos grandes depredadores ahí. Los tiburones, sin tiburones, los arrecifes nunca van a ser tan productivos como solían ser, porque todos los demás animales van a echar la flojera y se van a reproducir menos. Esa es la gran importancia de tener depredadores en los arrecifes y de que nuestro consumo sea dirigido hacia los eslabones más bajos de la cadena. O sea, es más ambientalmente responsable comer un eslabón más bajito que comer un eslabón más grande en el caso del mar, ¿no? Buenas noches. Ay, muy buena charla. Me quedo así como con la frase de que no hay que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Es una misión muy, muy ardua, pero te felicito. Y me quedo pensando en esa comunidad que como tuvo la voluntad, la organización y el liderazgo, lo logró. Creo que esa es la clave. No buscar de fuera que alguien les vaya a decir hagan esto. A lo mejor sí, conciencia y educación. Pero me quedo pensando en todas esas comunidades y esa cruzada que vas a hacer de conciencia y educación. ¿Cuáles son los pasos cuando llegas a una comunidad? Ellos se están dando cuenta de lo que está pasando, porque si se acaban el recurso, entonces ellos ya no van a tener, es más, se acaban la comida, se acaban de lo que viven. Pero ya al tener la conciencia, ¿quién los apoya? ¿Quién los ayuda? ¿Cómo? Es sorprendente las que dices, tomaron la decisión y ya dijeron, no vamos a pescar aquí. Pero tuvieron que entonces, los recursos de dónde los tomaban, porque ellos viven de eso. O sea, ¿cuáles son los pasos cuando llegas a una comunidad a hacer conciencia? Ellos ya saben, lo están viviendo. ¿Qué sigue? Eso es lo que quería saber. Muchas gracias. Sí, bueno, son muchas cosas. De hecho, veo aquí a Alejandra, con ella he trabajado en algunas comunidades. Yo soy un biólogo y no sé muchas de las cosas, de los aspectos sociales, de las ciencias sociales que necesitamos para resolver estos problemas. Los expertos allá te pueden decir cosas que se necesitan hacer, pero yo creo que sí mencionaste varias cosas importantes. Hay elementos que se tienen que repetir. Cada historia va a ser diferente. En algún momento todos decían, ay, que tenemos que replicar Cabo Pulmo. Pues es que Cabo Pulmo no se va a poder replicar porque seguramente no va a haber los mismos personajes, no va a haber las mismas retos que había hace 22 años, pues ahora, 22 años después, estamos con otros retos, tal vez más grandes, más difíciles o tal vez diferentes. Pero sí hay elementos que deberíamos de, bueno, que ya más o menos lo sabemos, mencionaste uno, liderazgo.
cómo poder ir a una comunidad y decir, mira, ahí está el líder, y ese joven que puede hacer el gran cambio. Y al menos lo que yo y mi equipo estamos haciendo es apoyar eso. Yo siempre, a veces en otros foros me han presentado, y Octavio Aburto, el que hizo el cambio en Cabo Pulmo. Y lo primero que digo es, bueno, ¿cómo voy a hacer un cambio si ni siquiera vivo ahí? Los que viven ahí son los que enfrentan día a día ese cambio, los que tienen que tener el reconocimiento son ellos. Yo he puesto mi grano de arena en términos de comunicar, de compartir lo que viven ellos, lo que han hecho, y desde el punto de vista de la ciencia, tratar de juntar esos elementos para ver cómo, si los podemos identificar más rápido en otros sitios, y en lugar de que nos cueste 22 años, nos cueste menos años en identificar algunos elementos, y que a partir de esos elementos podamos venir con otras herramientas y apoyar que se catalicen esos elementos. Son solo ideas las que estoy planteando en esta cruzada, como la llamaste. Una idea pues es estas tiendas operadores de buceo, que aquí hay algunos, decirles, y lo que he estado diciendo, que colaboremos en diferentes etapas. La primera es este atlas de buceo, que pues eso sí no se tiene, lo podemos sacar, lo podemos apoyar. Incluso National Geographic me dio un pequeño grant para impulsar esa versión del primer atlas de buceo. Lo segundo que estamos haciendo es una valoración económica, el impacto económico que tiene este sector. Siempre se habla del sector de turismo de México, que genera, creo que 160 mil millones de dólares en todo México. ¿Cuánto de eso es el buceo? ¿Cuánto de eso, en dónde se da, cómo se da? No se tiene claro, y con este estudio lo queremos dejar más visible. Pero la tercera etapa, que creo que es la que me ilusiona más, es, teniendo esos dos elementos, poder empezar a tener una discusión, que llevemos estos elementos con los políticos, con otros sectores de la sociedad, y principalmente los jóvenes, que ahora pues más y más quieren. Cuando yo empecé a bucear, que fue hace casi 30 años, yo no creo que hubiera las oportunidades que tienen ahora los jóvenes, los que tienen la edad que yo tenía en aquel entonces, para poder bucear. Sigue siendo caro esa actividad, pero ahora creo que es más fácil que se logre. Y el que haya más gente viendo estos animales, cómo viven y cómo son, nos tiene que cambiar la percepción. De hecho, conectando con lo de las cabrillas, ahora en Cabo Pulmo estamos entendiendo cómo cazan esas cabrillas. Las hemos sobrepescado en tantos arrecifes que nadie entendía cómo cazan, y ahora en Cabo Pulmo esas cabrillas se mueven en un grupo como de 500 cabrillas. Imagínense que hubiera 500 leones aquí afuera. ¿Qué harían ustedes? Pues correr, ¿no? A esconderse. Imagínense todo el cambio que hay en un arrecife cuando hay un grupo de 500 cabrillas moviéndose a lo largo del arrecife, cambiando toda la ecología del sistema. Y solamente eso lo hemos entendido porque ahora podemos tener un mini laboratorio natural para entender qué pasa cuando hay todos los elementos de una comunidad. Entonces, creo que hay más oportunidades de que los jóvenes puedan entender
puedan ver con sus ojos todos estos animales, y espero que eso detone cambios en estas comunidades. Tenemos más incertidumbre de las certidumbre que tenemos, pero pues bueno, hay que ponerse a chambear porque si no, no va a pasar nada. Hola, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre, comparas el buceo, o sea, la derrama que deja el buceo con la pesca. ¿A qué escala de pesca es equiparable? ¿No? Digo, supongo que no con esta pesca de barcos. Y la segunda es, ¿cuáles son las dificultades y los retos que como científico tienes o te enfrentas para la difusión y la comunicación de la ciencia, de tus investigaciones, de todos estos proyectos que nos comentabas que tienen que ser visibilizados? Porque quiero imaginar que, por ejemplo, en este caso de la sardina, ¿no? que se pesca y se comercializa más para estos procesos de purina y omega 3, pues quiero imaginar que la mercadotecnia es como un rival que tiene la comunicación de la ciencia. ¿Qué rivales tienes ahí? ¿Cuáles son las dificultades y los retos de la comunicación de la ciencia? Sí, bueno, la primera pregunta, efectivamente hay mucho más gente participando en la pesca. Seguramente la derrama de la pesca industrial o es mucho más grande en algunos aspectos con todo este sector. En algunos, yo creo que es muy fácil. En la pesca artesanal de ciertas comunidades, el buceo genera mucho más, ¿no? Hay focos de turismo como Cancún, como Los Cabos, Huatulco, que en esos lugares, con toda la mercadotecnia que hay, ya lo tenemos. Es claro que el buceo deja mucho más que la pesca. En esos mismos sitios la pesca industrial pues obviamente no está necesariamente ahí. Pero una de las reflexiones que realmente se está tratando de poner en esta discusión más seria es que, por ejemplo, las pesquerías en México, y eso no son datos míos, son los datos oficiales, los datos que vienen de la Comisión Nacional de Pesca, 60% de las pesquerías están a su máximo rendimiento. Es decir, si se le pone un poquito más de esfuerzo, una embarcación más o más redes, un poquito más de redes, pasarían al siguiente nivel, que es las pesquerías colapsadas, que ahorita en México 20% de las pesquerías ya están colapsadas, 20 y 25%. Entonces, si sumas las que están a su máximo rendimiento y las que están colapsadas, estamos hablando de un sector donde tienes un sector económico que ya de por sí es paupérrimo en las ganancias que están dejando, porque ya se colapsaron pesquerías o porque simplemente ya no dan para más. Y ese 10-15% es a lo que se le ha seguido apostando. Y lo que no nos dicen es que se le ha seguido apostando para irse más lejos, porque ya lo de cerca ya se acabó, o irse más profundo. Y en cualquiera de los dos escenarios necesitan más inversión, principalmente en combustible. Y ese combustible es el que se ha venido subsidiando por todos ustedes que pagan impuestos aquí. Yo pago impuestos allá, pero todos los que pagan impuestos aquí en México subsidian esa inversión de combustible, principalmente para los barcos mayores. Entonces, realmente es poner un poco más tener más una discusión más seria de la situación que estamos enfrentando en términos de las pesquerías y en términos de lo que hemos dejado de hacer en otros sectores como el buceo. Y ahí yo creo que ahí
sí se va, nos vamos a dar, si ponemos todos los elementos, nos vamos a dar cuenta que pues ya no es rentable en mucho porcentaje el seguir pescando de la misma manera que estamos pescando en México. Y para la segunda pregunta, pues un poco estábamos comiendo Maya y yo y decíamos de los retos para comunicar la ciencia, pues comienza incluso con la institución donde doy clases o donde hago investigación. Las generaciones anteriores pensaban que un científico, o piensan que un científico haciendo fotografía y hablando, tal vez incluso como este foro que estamos teniendo, no es tan científico como si estuvieras ahí en tu laboratorio encerrado y publicando en los journals de ciencia o interactuando solamente con estos poderes, vamos a llamarle así, tanto económicos como de gobierno. Si se fija, o sea, la ciencia, los científicos, en esta época tenemos que romper barreras, muchas barreras que se han impuesto anteriormente si queremos comunicar la ciencia, y muchas de esas barreras comienzan con, regresando a lo de la pesca, pues por ejemplo tener estas discusiones con los dueños de esas embarcaciones y mostrando datos duros y teniendo unas discusiones que a veces son estériles porque del otro lado no necesariamente discuten los datos, sino atacan a la persona, ¿no? Entonces, tenemos que romper muchas barreras para comunicar. El dinero que se invierte, por ejemplo, en la ciencia en términos de comunicación es muy, muy pequeñito, y como bien lo dijiste, en la mercadotecnia se invierte muchísimo dinero en la comunicación para mandar mensajes que no necesariamente son ciertos o correctos. Hay un libro que se llama No seas tan científico, en inglés Don't be such a scientist, que es de un científico que dejó la academia por irse el sector de no de la publicidad, sino de la filmación ahí en Hollywood. Y en su libro escribe un capítulo donde dice, en ciencia se paga $1 millón, por poner un ejemplo, por poner un número, $1 millón en hacer una investigación, y se ponen $10,000 para hacer la comunicación del reporte o de los resultados. Una película en Hollywood que chafa con un presupuesto de $100,000, le ponen $1 millón a la comunicación y ganan $30 millones por una película que se hizo con $100,000. Y ahí es donde hay también que cambiar. No estoy diciendo que tengamos que hacer mercadotecnia de la ciencia, pero tenemos que invertir más en hacer buena comunicación de la ciencia y en traer más gente a que hagan comunicación de la ciencia. Hola. ¿Crees que reducir el consumo alimenticio personal de ciertas especies o de cuáles especies ayudaría más o ayuda realmente? Bueno, a ver, voy a dividir mi respuesta. La primera es que yo creo que es importante hacer esfuerzos individuales, llegar a los oídos del consumidor y darles información para tener mejor consumo. No creo, hay mucha gente, muchos colegas que trabajo con ellos, admiro, que incluso han dicho, no, yo no como nada del mar. No, yo sí lo hago. No estoy en esa parte, pero creo que sí es importante
ayudar a que las decisiones individuales de consumo se puedan tomar de mejor manera. Pero la segunda parte de esta respuesta, yo creo que haría mejor tener una estrategia para atacar los problemas un poco de raíz o a un nivel más grande, regresando a esto que he comentado de las pesquerías y principalmente las pesquerías industriales. Imagínense cuánto nos vamos a tardar en convencer a 100 millones de mexicanos que pidan que la industria, en lugar de transformar la sardina en harina y en aceite, la pongan en el mercado para que la consumamos, y aparte lo que nos va a tardar en decirle a la gente que consuma más sardina o que es bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación de todos los procesos que se han industrializado y que se han industrializado de una manera tal que nos han vendido la película que si ahorita esa industria no estuviera, básicamente o nos morimos todos o el país se colapsa en términos económicos. Y yo creo que esa película se ha exagerado bastante, obviamente porque responde a estos grandes intereses. Yo no sé si comenté, pero cuando dije que en el mejor año de la sardina, cuando se pescaron 800,000 toneladas de sardina, la ganancia contribuyó con el 0.005% del Producto Interno Bruto de México. Y por otro lado, estamos viendo que se pesca todo eso y se reduce, o sea, se pierde entre 60 y 80% de esa masa, y pues seguimos aquí vivitos. En el caso del atún, la industria del atún dice que, y bueno, este gobierno, creo, si no el anterior, metió ya el atún y la sardina en la canasta básica. Y yo creo que fueron muy mal asesorados, porque ellos dicen que están contribuyendo a la seguridad alimenticia. Si ahorita ustedes repartieran todas las latas de atún que se producen en México en un año, nos alcanzaría a cada uno de nosotros una lata por mes. Entonces, tampoco es que estén resolviendo ese problema de seguridad alimenticia. Como industria, como mercadotecnia, pues obviamente ya están vendiendo ese tema, que ayudan a la seguridad alimenticia, que contribuyen a la economía nacional, que si desapareciera la industria, muchísimos empleos se pierden, pero no se tiene esta gran discusión de toda esa sobrepesca, cuántos otros empleos se pierden. Por ejemplo, la sardina, en todo el Golfo de California, se está reduciendo los peces espada, los peces dorado, los tiburones, las ballenas. Entonces, si sumamos todas las economías que están relacionadas con esas otras industrias, ¿qué se está perdiendo más? Esas son las discusiones que creo que tenemos que llegar más rápido. Y otra de las cosas que no se discute frecuentemente y se ha utilizado, creo que muy malamente, es que ellos dicen que cuando tienen un permiso, entonces nadie les puede decir cómo deben de utilizar lo que ya pescaron. Y se nos ha olvidado que la sardina es igual, tú eres dueña de esa sardina igual que yo, igual que cualquiera de aquí, no el que tiene un permiso. Un permiso es de la misma manera que una concesión, y todos los mexicanos deberíamos de estar diciendo cuál debería ser la mejor manera de explotar ese recurso. Quien sea que lo vaya a explotar y quien sea que tenga ese permiso, tiene que responder a todas estas maneras que creamos todos como mexicanos que deberían de explotarse los recursos naturales, porque son de todos y aparte tienen
consecuencias, si los explotamos malamente, tiene consecuencias como las que estamos viendo ahorita. Entonces, no porque se les dé un permiso o una concesión, ya deberíamos de olvidarnos y de que ese sector sea el responsable de cómo hace lo que está haciendo. Pero muy importante también decirles a los consumidores, bueno, sí, comer bien, ¿no? Y saber y leer más sobre cuando comen algo, qué están comiendo. Sí, Octavio, volviendo a los depredadores benéficos, ¿cuál es tu punto de vista del depredador del pez león que tanto está afectando el coral en el Caribe? Esa es otra historia de las que puedo contar dentro de los mares mexicanos. Bueno, el pez león, una especie del Indo-Pacífico, que es una especie muy bonita, muy ornamental, que se utilizó o se ha estado utilizando, creo que ya no se utiliza por todo lo que ha pasado, pero se utilizó para la acuariofilia, y cuando hizo su explosión, y principalmente en Florida, mucha acuariofilia, se empezaron a traer estos animales, y bueno, seguramente alguien ya se cansó del pez que lo tenía en una pecerita y era muy chiquito, y luego creció de este tamaño y dijeron, bueno, ha de ser fácil echarlo ahí al agua, y seguramente con otros 2 o 3 que hicieron lo mismo, pues ahora está todo el Caribe lleno de estas especies que no tienen depredadores porque tienen toxinas en sus espinas, y solamente animales que evolucionaron con ellos en el Indo-Pacífico pues los depredan. Acá, una vez que alcanzan ciertas tallas, es muy difícil que animales se los coman, y estos animales son unos depredadores natos, comen muchísimo, y principalmente en estadios pequeños, en juveniles, se alimentan de larvas y de juveniles de otras especies. Entonces han básicamente acabado con muchos arrecifes del Caribe, se han sumado a estos otros problemas de calentamiento, de blancamiento de corales, pero en los lugares donde se han detectado, que son muchísimos, pues exacerban los problemas que estamos viendo en el mar. ¿Qué han hecho, qué se ha hecho y a qué se ha convocado? Pues bueno, a que muchas personas, incluyendo pescadores, ayuden a reducir a estos animales, las abundancias de estos animales, y ya hay comunidades dedicadas a cazarlos. Yo he comido pez león, es muy bueno, si pueden comer pez león, cómanlo. Es una especie básicamente invasora que desafortunadamente llegó a este lugar, muy bonita, pero que está destruyendo muchísimos ecosistemas, porque aparte en el Indo-Pacífico solamente vive en los arrecifes de coral, y acá en el Caribe logró moverse incluso a otros ecosistemas. Ya se están viendo, o los he visto dentro de manglares, se han visto en los pastos marinos, se ven en los arrecifes, y ahora se ven incluso en hábitats profundos. Entonces ha habido una campaña, hay comunidades que están trabajando muy duro, se consume la carne, y luego sus espinas, que son bastante ornamentales, ahora se están utilizando para joyería también. Pues bueno, si pueden comerlos, coman pez león. Cuando estás buceando y ves uno, ¿qué le haces? Pues yo lo fotografeo, pero con los que voy, he estado buceando con los directores de parques, ahí de Banco Chinchorro, incluso vengo regresando de Veracruz, y pues todos llevan su hawaiana y su bolsa esta para colectar pez león. Pues sí, todos los peces se podrían utilizar para hacer purina.
Y ahora lo que se está haciendo es, ya incluso, bueno, me tocó en Tulum, en Xcalac, en todos esos lugares se está consumiendo, ya todos los restaurantes tienen ese pez. En Veracruz no sé tanto, pero si se consume y después todo lo que sobre se use para harina, mejor. Hola, ahorita que estaba escuchando la conferencia me acordé de en una clase platicábamos mucho sobre el hecho de que uno no puede defender o amar incluso, ¿no?, algo que no conoce. Entonces, pensando ahorita en lo que decías de la comunicación de la ciencia y cómo se piensa que un científico que está pues fotografiando y platicando y así, pues no es tan científico, a mí se me hace que tiene una labor muy importante. Entonces, gracias. Y me quedé con tu pregunta de cuál es la riqueza de los mares mexicanos, y quizá muchas veces estamos acostumbrados a responderla eso de dónde está la riqueza de algo, en qué tanto beneficio podemos extraer de ello, ¿no? Quizá pues algo cultural, de cómo vemos normalmente la naturaleza, como que está ahí a nuestro servicio y nosotros somos seres y amos de ella. Y habría que cambiar eso, pero te quería como rebotar la pregunta y encontrar tu respuesta, ¿no? De ¿dónde crees tú que está la riqueza de los mares mexicanos? Pues, bueno, parte de la pregunta es esa, es filosofar, es conectarnos con esto. Te diría rápidamente que para mí la riqueza que tienen los mares es lo que alcanzo a ver y que congelo en mis fotos. Ese para mí es la riqueza, y algo que cuando agarro mi cámara y me meto a bucear, de repente veo ya pasó 1 hora, o si estoy ahí en la superficie puedo estar 2, 3 horas con mi cámara, y esa riqueza que no tiene algo cuantitativo, monetario, pues es lo que simplemente me hace imaginar y que todo mi cerebro se mueva. Yo creo que cada uno de nosotros le daría diferentes valores, y lo que estoy tratando de hacer con esa pregunta, y qué bueno que alguien tan joven como tú me pregunte, es cómo podemos ayudar a que muchos otros puedan tratar de responder qué es la riqueza de los mares mexicanos. Seguramente no hay una respuesta única, y cada uno de nosotros lo va a valorar desde muchos ángulos. Lo que está en juego es que las futuras generaciones ni siquiera tengan la oportunidad de preguntarse, porque no van a ver mucho de lo que yo ya vi, o incluso de lo que otros ya vieron y que ya lo hemos desaparecido. Pero, y al mismo tiempo hay comunidades que nos están mostrando que si le echamos ganas, si nos organizamos, si cooperamos, claro que sí hay oportunidad para ustedes, para los que vienen, de ver lo que otros vieron. Entonces ahí está la pregunta, te la vuelvo a rebotar. Buenas tardes, muchísimas gracias por la plática, la verdad está súper interesante. Regresando un poco al tema del pesimismo y los tiempos mejores, bueno, yo últimamente sí he estado un poco pesimista. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros los que vivimos en la ciudad pues entendamos que realmente pues desde 1970 nos están diciendo el mundo se va a acabar, el cambio global, y no hacemos nada? Y es que para el año 2000, no por las cuestiones de las profecías, pero cada vez está más cerca y no nos damos cuenta. Todos seguimos igual, preocupados por subsistir, por pagar lo que tengamos que pagar para vivir día a día, y simplemente, pues es que no se va a acabar dentro de 5 años. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que los demás que no estudiaron o no estamos tan en contacto, digo yo y muchos de los ambientales que estamos aquí, pues lo vivimos día a día en la carrera o en el trabajo, ¿no? Que cada día es más difícil, cada día hay menos cosas. Los buzos que fueron a Cozumel hace 35 o 40 años regresan ahorita y regresan llorando. Llevas un buzo nuevo a Cozumel
y te van a decir, está padrísimo, es el mejor buceo de mi vida. ¿Cómo podemos hacerle entender a los demás que realmente cada día estamos más cerca del final, si es que hay un final, a los que no estamos dentro de una comunidad como lo que sea Boca de Camichín, la gente en Chiapas, que ellos realmente están protegiendo? Nosotros vivimos en la ciudad donde no nos damos cuenta porque tenemos todo. Ese es mi pensamiento y no sé qué opines. Sí, pues todo va a cambiar y vamos a ir enfrentando diferentes situaciones y esperemos que el pesimismo no nos agarre. Lo que creo que sí se puede hacer es darnos la oportunidad de cambiar de crear nuevos mitos, de que sí se pueden cambiar esto, al menos darnos esa oportunidad. Una de las cosas que creo que puede ser la gran diferencia en estos tiempos es que una de las razones por qué la humanidad está enfrentando muchas de las cosas que estamos viendo o enfrentando, es que esta parte de que la naturaleza sobrevive el más apto, que el mejor adaptado es el que sobrevive, todo lo que Darwin exploró y publicó, y que solamente es una pequeña parte de la naturaleza, no estoy diciendo que esté mal, pero que esa pequeña parte fue la que se transmitió, se utilizó para irnos contando unos mitos que ahora nos tienen aquí de cabeza. Uno de sus grandes mitos pues, son los mercados y que todo esto de que la economía global y y los mercados deben de hacerse así, asado, pues tiene esa base, ¿no? La base de la competencia. Pero lo que nunca se ha puesto como otro mito o algo más importante que ese mito de la competencia es la cooperación. Y en esa cooperación es donde siempre, o sea, lo vemos y luego es como una llamarada de petate y se nos va porque como que ya tenemos el chip de que no, naturalmente todos tenemos que competir. Pero ¿qué pasa en los desastres naturales? Pues todos nos cooperamos y ayudamos, y más nosotros aquí en México con los temblores, con las inundaciones, y todos nos llenamos de felicidad en esos momentos. Miren qué están haciendo, y más los millennials que tienen ese espíritu de humanidad, de humanismo. Pero eso debería de ser el nuevo mito de que todos tenemos que caminar juntos en una cooperación, como lo hacen las abejas, las hormigas, que como genéticamente ellos sí lo tienen, vivir en sociedades. Nosotros, y está este autor que estamos discutiendo, Yuval Harari, ¿no? De la cooperación más bien de que estas sociedades humanas han sido posibles crecer, de cómo hemos crecido por los mitos. Tenernos todos juntos aquí, pues el mito de que Octavio vino a darles una plática y por eso hay un orden aquí, pero si no, no estuviéramos aquí, genéticamente no podríamos vivir en estos grandes grupos. Y lo que tenemos que ver es que, o tratar de hacer, es que sin tener esa genética, ¿cómo podemos lograr cooperar como lo hacen las abejas, las hormigas, y pues crear un nuevo mito y crear unas nuevas realidades? De nuevo, tampoco quiero ser color de rosa porque sí estamos enfrentando problemas muy grandes, pero ahí están esos ejemplos. O sea, ¿por qué no hacer un Cabo Pulmo, pero más grande? Al final de cuentas, lo único que hicieron, o entre comillas, lo único que hicieron fue cooperar, teniendo una visión que ni siquiera ellos estaban seguros de que lo iban a lograr. Y los primeros años de esa historia no son tan
de color de rosa como se cuenta ahora. Ahí se tuvieron que apretar el cinturón. Los pescadores, que era lo único que sabían hacer, dejaban a las familias, se quedaban los chavos, los niños y las mujeres en el pueblo solos, se tenían que ir al otro lado de la península a pescar, y los primeros años que nadie los reconocía, pues sufrieron muchísimo. No claudicaron y mira 22 años después lo que tienen. Y a veces se me hace, ahora que hemos estado recorriendo estos lugares, por ejemplo, Cabo San Lucas, tuvimos a 14, 15 operadores de buceo y todos, pues en la sesión de preguntas y la discusión, decían, pues es que pues yo sí te conocía, pero pues como sabía que eras otra compañía, pues no te hablaba, ¿no? Y todos ahora entienden que si no cooperan, todo su sector de buceo se les va a ir para abajo. Todos que tienen el mito de que no hay que hablarse porque hay que competir para ganarse a este buzo, a este cliente, lo que sea. Pero realmente es un mito. Si todos cooperaran, van a tener mejores sitios de buceo, más preservados, y en teoría van a tener mucho mayor clientela e incluso una clientela que realmente lleve a otros niveles, clientela que quiera realmente disfrutar de esos eventos naturales, de lo que pueden ver ahí abajo, y es simplemente que no se habían hablado porque tenían ese mito de la competencia. En otros lugares va a ser más difícil. Tú, bueno, mencionaste Cozumel, no sé, por ejemplo, Cozumel, ¿por qué no lo ha logrado? Ahí vamos a estar, vamos a ver qué podemos echar la mano, pero a veces es solamente mitos y espero que podamos romper esos mitos y que los jóvenes los rompan mucho más rápido que rompan mitos que otras generaciones han impuesto para que realmente se pueda cambiar lo que estamos viendo, principalmente en términos ambientales. Yo, bueno, voy a hacer un comentario antes de pasar el micrófono de este lado, pero también sumando a esto que ahorita comentabas, por ejemplo, pues también cómo tenemos que trabajar desde diferentes frentes. Yo trabajo desde el área de museos, pero trabajé con mi primo biólogo, con Pedro Medina, e hicimos una exposición que se llama Vive el Arrecife. Entonces es una exposición con el objetivo justo de además moverla en las ciudades, ¿no? En las ciudades que no estamos tan cercanas a los arrecifes, por eso mismo, para ir generando, ¿no? Creando esta conciencia y este saber cómo estamos afectando al arrecife, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, y cómo, o sea, esto también irlo sensibilizando desde los más pequeños. O sea, la exposición la hicimos pensando en familias, en los niños, y de verdad que eso va haciendo como un eco a otra escala, ¿no? Y desde otro frente, pero creo que es como ir sumando también a eso. Más quería comentar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia y mi pregunta está más enfocada a lo que es la fotografía. Me apasiona mucho la fotografía personalmente y me gustaría saber qué tan complejo es tomar una fotografía desde el fondo del océano, ¿no? ¿Qué se piensa cuando se está ahí? Cuando se está tan cerca de la naturaleza y cuando existe una pasión, porque creo que sí debe existir una pasión por la fotografía cuando se logran imágenes tan bonitas. No sé. Sí, en términos de complejidad hay algo que es muy importante, como no estamos en el medio terrestre, pues hay uno tiene que estar viendo su aire, la computadora y la profundidad y que la corriente, y en ese sentido esa es la complejidad. A veces siento que me siento como pez en el agua, o sea, sí me gusta mucho bucear, desde muy chico el agua fue estar nadando y el mar fue una pasión, entonces en ese sentido ahí dejo la complejidad, sería como
no sé si alguien estuviera haciendo en el espacio foto, pues aprender a todo el equipo que necesitas tener sería la parte compleja. Pero lo otro sería lo mismo que la parte terrestre, comenzar por la pasión, yo creo que eso es lo importante. Y donde sí, para mí ha sido la gran diferencia, antes yo me metía, bueno, para empezar, como les dije, empecé con las cámaras de rollo, entonces 24 fotos se podían hacer, o 36. Cuando empecé a usar la fotografía digital, pues un cambio enorme y a tirar foto tras foto tras foto. Y ahora que tengo, y eran memorias, no sé, de 3 megas, 5 megas, ya no me acuerdo, pero muy poquito. Ahora que tengo una tarjeta de 128 gigas, 256 gigas que pueden, en un solo buceo podría tener 3000 fotos, ahora salgo con menos fotos. Ahora mi objetivo es disparar lo menos posible, disparar la cámara lo menos posible. ¿Por qué? Porque quiero que lo que fotografía tenga una historia, que entienda por qué estoy tomando la foto. Imaginarme, si ahorita yo tuviera una proyectora aquí, cuando estoy tomando la foto, imaginar la cara de ustedes a la hora de que les esté explicando por qué las cabrillas están reunidas así, por qué los tiburones son importantes, por qué el arrecife está de este color, por qué se está cayendo a pedazos así. Y eso me ha hecho evolucionar en la manera de cómo tomo la foto, que básicamente si no tengo una historia o la historia que les voy a contar cuando presente esa foto, entonces mejor prefiero no tomar la foto. Buenas noches. Gracias por la charla. Pero creo que hay un pequeño problema con ella. Y es que a nadie o a pocos le importa realmente o el tema o no les preocupa en absoluto. Es que a nadie le importa esa clase de temas y no sirve de mucho hacer o intentar hacer conciencia, y creo que es algo bastante triste, un problema bastante grande, porque aun cuando les digas a la gente, no es fácil que te hagan caso, si no ya estaría el 100% de los mares totalmente protegidos. Y no creo que sea fácil llegar al 30% en 20 años, ¿dijiste? 11. 11 años. Sí, siento que es algo bastante complicado. ¿Qué propondrías? Aparte de simplemente hacer conciencia. ¿Qué harías viendo que no funciona? Estoy seguro que lo sabes, no funciona realmente. Y es que la gente no tiene la capacidad ya de preocuparse por cosas como esta. Bueno, una de las cosas que haría es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Porque lo peor que podemos hacer es que, aunque sea muy difícil y aunque sepamos que la gente no tiene tiempo y no tiene interés, lo peor que podemos hacer es claudicar a pensar que eso es lo que nos depara el futuro. Entonces, si algo tengo que hacer o si algo quisiera seguir haciendo, es esto, y tratar de hacer esta plática o esta charla tantas veces sea posible para ver si hay un cambio. La propuesta un poco que mencionaba era, como científico, a la hora de contar esta historia, de decir, la ciencia ha dicho que necesitamos el 30%,
uno como científico se pone a un lado como si a los científicos el cambio climático no los afectara de la misma manera que le afecta a la población. Y en ese sentido no lo hago o me he dado cuenta que mi personaje, que es científico y fotógrafo, a la hora de que cuento esta charla o a la hora de que digo necesitamos el 30%, no me responsabilizo. Y entonces he cambiado un poco y ahora la historia que estoy tratando de contar y de convencer a otros es que me ayuden a hacer este experimento y en lugar de esperar, como tú dices, que otros cambien, pues que yo me sume a hacer el experimento. Ahora tenemos 900 sitios de buceo que van a ser los que vamos a poner en el Atlas y lo que estoy pidiendo a ese 1.000.000 de buzos, ¿tú eres buzo? Bueno, yo te voy a convencer de que bucees para que te sumes a ese 1.000.000 de buzos, que esos 900 sitios los transformemos de la misma manera que se transformó Cabo Pulmo. No sé en cuánto tiempo se va a lograr, no sé si va a ser fácil, bueno, seguramente va a ser difícil, pero la idea es ponernos a trabajar todos juntos y que esos 900 sitios se cambien, se utilicen como un experimento para ver si podemos replicar lo que sucedió en Cabo Pulmo. En Cabo Pulmo el cambio se dio más o menos en 10 años, entonces imagínate si nos tardamos más tiempo en proteger esos sitios, nos vamos a tardar más tiempo en ver esos cambios. Entonces nos tenemos que apurar a proponer cómo esos sitios pueden protegerse y quiénes pueden ayudar a que se dé esa transformación. ¿Cómo se dará? No tengo idea, no sé qué va a pasar, pero en 25 años te puedo decir que he visto más de 900 sitios que se han colapsado por la sobrepesca y por todo lo que está pasando en el mar. Entonces yo creo que todavía hay esperanza de que se pueda lograr un cambio de esa magnitud. Octavio, muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por tu plática, es bastante interesante. Que vengas y divulgues lo que estás tú logrando a través de la ciencia y de que otros más conozcan el trabajo tan arduo que representa estar en esos sitios, recabar la información, darla a conocer y finalmente que llegue al consumidor, como en este caso estamos siendo nosotros ahora, y que finalmente nos abra un panorama de conservación. Ese panorama generalmente lo queremos ver desde dentro para afuera y no es así. Lo queremos ver de fuera hacia adentro, pero no, es más bien de dentro hacia afuera. ¿Qué nosotros podemos hacer en nuestra comunidad? Lógicamente algunos como yo que no vivimos en el mar, pero que vivimos de las actividades del mar y del buceo, pues logramos o tratamos de hacer que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, las personas que están relacionadas con el tema, pues tengan la oportunidad de sumarse a esa convocatoria, ¿sí? Existen muchas escuelas muy comprometidas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en donde los instructores forman parte de esa crear conciencia, ¿no? Y nos alimentamos de ustedes, por lo cual te agradezco esta plática, ha sido de bastante beneficio para que podamos sumarnos a ese 1.000.000 o no sé cuántas personas que puedan colaborar en esa conservación, ¿no? Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tenemos 3 preguntas, pero ya llegamos al final del tiempo. Me da muchísima pena, pero bueno, así como empezamos a tiempo, me gusta acabar a tiempo para no, pues para ser serios, ¿no? Antes de agradecer a Octavio y agradecerles a todos ustedes que es con su curiosidad y su interés en la ciencia y en la comunidad, que
que está cerca de ella, que se logra este espacio. Yo quisiera compartir solamente un dato que me llamó la atención en este trabajo para hacer la exposición que tenemos en el campus. Encontré el dato de que fue, en parte, la fotografía subacuática comenzó casi a la par de la fotografía. A finales del siglo XIX se empezaron a hacer las primeras megacajas, pero no es hasta los años 20 en donde empieza a haber un poco más producción, ya no tan experimental. Y no es hasta que Jacques Cousteau hace el aqualung, lo que conocemos como scuba, que se empiezan a tomar más fotos y que empiezan a llegar a nosotros como públicos. Entonces, hasta hace menos de 50 años no teníamos imágenes del mar en nuestros ojos, en nuestra memoria, en nuestra cabeza como sociedad. Entonces también yo creo que hay que ser de alguna manera considerados con cómo esto que ahorita sabemos es algo relativamente nuevo y cómo esta conciencia tiene que operar a todo motor contra una inercia que tenemos no 50, ni 100, ni 200 años, ¿no? de cómo vivimos en contacto con la naturaleza. Y cómo estas imágenes que para nosotros son muy normales, no tienen más que muy pocos años en términos de cómo de la humanidad en contacto con un entorno ecológico, ¿no? Entonces, bueno, pues no quería quedarme sin ese comentario porque a veces somos como, nos parece normal algunas cosas que no son nada normales, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Octavio. Agradecerles, insisto, a ustedes, invitarlos a la siguiente sesión, que será el 2 de julio, y daremos una vuelta completamente. Vendrá con nosotros Rogelio Marcial, él es investigador de la Universidad de Guadalajara y trabaja desde la sociología con culturas juveniles. Entonces vamos a hablar de ciencias sociales en esta ocasión y me dará mucho gusto verlos a todos aquí. Y gracias nuevamente, Octavio. No dejen de darse la vuelta en el campus, no esta semana, porque hay una alteración en las vías de acceso a la exposición, pero el lunes estará muy visible y estará hasta agosto. Gracias, Octavio.